Ok, entonces la idea principal de esta parte vamos a hacer lo siguiente. Quiero añadir. Ok, algo así. Entonces pongámoslas acá. Ok. Ok, entonces sin importar la distribución de las cargas, o sea, me refiero a que sin importar mm, qué valgan las cargas, yo simplemente puedo nombrarlas. Ok, entonces una vez que las nombro, no hay mucho problema en trabajar en un cuadrado, porque si puedo replicar los lados y el hecho de tener dos lados a mí también me da la seguridad de que puedo sacar la diagonal, ¿verdad? Entonces, tener la diagonal no es nada más que decir de esta forma. Ok, sí, entonces con simples Pitágoras ya tengo la diagonal. Um, Eso en términos de distancias entre cargas. Ahora, para analizar qué es lo que pasaría si acá en el sistema yo añado una quinta carga, ¿sí? Entonces, esa quinta carga que esté al centro del sistema, ¿sí? Al centro del sistema. Ok. Y la idea principal es, ok, ¿cuánto vale la fuerza eléctrica resultante sobre la carga central, ¿verdad? En el centro del sistema. Entonces, vale la pena entender lo siguiente. Uno, que si yo trazo la otra diagonal, si yo trazo la otra diagonal, yo sé que desde el centro del cuadrado a cada vértice que yo tenga, sí voy a tener la misma distancia. Y esa distancia d va a ser nada más que dividir la diagonal entre 2. ¿Okay? Y eso me va a dar a mí que la distancia d va a quedar de esa forma. ¿Okay? Entonces lo siguiente es ahora analizar las fuerzas, ¿verdad? Entonces yo vengo acá y hago esto. Entonces esto ya sé que es lo mismo a cada carga. Y ahora ya puedo hacer el análisis. Es más que obvio que la carga central yo la voy a denominar carga 5, ¿sí? Entonces yo tengo carga 1, carga 5.
y tengo que analizar la dirección de la fuerza que se genera entre estas dos cargas primero. Entonces, al ser esta positiva y esta negativa, se genera una fuerza de atracción. ¿Sí? Entonces, la atracción iría en el sentido de quien ejerce la fuerza, que sería carga 1. Entonces, sería atracción en este sentido sobre la diagonal. Entonces, nada más es acá venir y poner. ¿Ok? Y eso es lo que yo denominaría fuerza de la carga 1 sobre la carga 5. Entonces vamos con la siguiente. Acá pasa lo mismo. Vean, fuerza, carga 2, carga 5, fuerza de atracción en este sentido de quien produce la fuerza, ¿verdad? Entonces yo vengo acá y pongo este otro vector. A esto yo le denomino fuerza 2 sobre 5. ¿Sí? Ahora analizo la 3. Y si notan, mismo caso de atracción en este sentido. Entonces nada más agarro otro vector y lo coloco acá. ¿Sí? Si yo hago eso, me permite a mí decir fuerza 3 sobre la carga 5. Y acá igual atracción. Y ahí coloco otro vector. ¿Sí? Entonces, fuerza 4 sobre 5. ¿Sí? Ahora para saber los ángulos, nada más es agarrar esto, trazar una paralela. Acá y cada ángulo va a ser de 45, ¿verdad? Ahora ya sea que ustedes quieran trabajar, pueden trabajar igual con las verticales. ¿Sí? Ángulos con la vertical sigue siendo 45 y no variaría en nada el ejercicio. Entonces este diagrama de fuerzas pasémoslo acá. Ok, pasémoslo acá y vamos a replicar esas fuerzas. Ok, tengo primer vector, segundo vector, tercer vector y el cuarto vector. Ok, entonces ya anotamos las fuerzas. Fuerza 1, 5, fuerza 2, 5, fuerza de 3 sobre 5 y fuerza de 4 sobre 5. Entonces me es más cómodo trabajar con esto. ¿Sí? Entonces nada más ahora es descomponer cada fuerza. ¿Sí? Si yo descompongo cada fuerza, yo vengo acá. ¿Sí? Vamos con el primer vector. Entonces tendría su X acá y su Y acá. ¿Sí? Entonces yo digo nada más F25 en X y acá F25 en Y. Y vuelvo a hacer lo mismo con este otro. Acá y acá. Ay, perdón, acá estoy cometiendo un grave error. ¿Sí? Grave error.
La nominación correcta es F15 en X. Y acá F15 en Y. Mil disculpas. Entonces acá hacemos lo mismo. Acá es vertical y horizontal. Entonces esta sí es F25 en X y esta es F25 en Y. Ok. Y hacemos lo mismo con los otros. Voy a cambiarlo de color para que sea más claro, ¿sí? Entonces vengo acá de esta forma. Y acá tendría su F35 en X. Y acá tendría F35 en Y. Acá tendría F45 en X. Y acá tendría F45 en Y. Ok, una vez que han hecho eso, procede a que hagamos la sumatoria, ¿sí? Entonces, entonces encontrar el vector fuerza resultante nada más va a ser sumar cada uno de estos vectores, ¿sí? El 1,5, el 2,5, el 3,5 y el 4,5. Entonces ahora lo que corresponde es trabajar cada vector por separado. Entonces si yo arranco con el primer vector, que sería el vector 1,5, entonces si notan, el vector 1,5 es este de color lila y está en el segundo cuadrante. El simple hecho de que esté en el segundo cuadrante me da a entender que su componente en X es negativa, ¿verdad? Y su componente en Y es positiva. Ok. Entonces, para más comodidad, recuerden que yo puedo trabajar acá la magnitud. Si puedo sacar la magnitud por separado. Entonces, si yo estuviera en el sistema internacional, pongo acá esto. Sí, ahora fíjense que acá debería colocar la distancia al cuadrado. ¿Sí? Pero acá yo ya tengo la distancia. ¿Sí? Sé que la distancia entre centro y cada vértice va a ser de minúscula. Ok, quedaría de esa forma. Ahora, si están trabajando en CGS, esto lo quitan prácticamente uno a dimensionar y lo quitarían. Sí, trabajarían únicamente con esto. Entonces, hacemos lo mismo para la segunda fuerza. Entonces, fíjense que la segunda fuerza, la de color verde, está en el primer cuadrante. Entonces yo digo fuerza 2, 5 va a ser igual aquí. Magnitud. Ok. Lo mismo, si estoy en CGS,
quedaría de esa forma. Entonces vamos con el tercer vector. Fíjense, vector de color rojo está en el tercer cuadrante. Entonces yo digo acá negativo 3, 5. Negativo también en Y. Ok. Y la magnitud por separado. O sea, ya el hecho de analizar los vectores unitarios, considerando la dirección, ya me da los negativos necesarios. No es necesario volver a reemplazar acá ningún negativo. No tendría sentido. Ok. Y ahora el último que nos quedaría sería el de color azul, ¿verdad? En el cuarto cuadrante. 4, 5 sería positivo. Y acá negativo. Ok, y ahora la magnitud separada. Que quede claro que estoy considerando en CGS. Y listo. Ahora, recuerden que estas magnitudes se reemplazan acá. ¿Sí? Se reemplazan acá. Para cada caso. Ahora, de que pueden calcularlas ya directo. Sí, no hay problema. Ok, pero al final lo que te va a pedir el ejercicio es el, la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante es la sumatoria en X más la sumatoria en Y. Ok, entonces lo que ustedes tienen que sumar después de haber reemplazado las magnitudes es lo siguiente. Agarran cada uno de los vectores con las magnitudes ya reemplazadas. ¿Ok? Esto, esto y esto. Ok. Eliminemos lo que no nos sirve. Listo. Entonces, una vez que tienen esto, entiendan lo siguiente. ¿Sí? Acá ya tengo sumatoria en X. Sumatoria en X es automáticamente sumar todas las componentes en Y. ¿Sí? De cada vector. Todas las horizontales. Considerando los signos más. ¿Sí? Y la sumatoria en Y va a ser sumar todas las componentes verticales. ¿Ok? Entonces, recuerden, un paso anterior es también haber reemplazado estas magnitudes, ¿no? Porque si no han reemplazado las magnitudes incógnitas y no tiene sentido.
Entonces una vez que han hecho esa sumatoria, agarran el vector fuerza resultante y ya pueden proceder a sacar la magnitud del vector. Y eso ya es demasiado sencillo. Ok, y la dirección también de la resultante. Sí, recuerden siempre considerar acá los signos para saber si medimos la dirección horaria o antihoraria. Acá de todas formas se va a hacer positiva, pero lo más importante es acá el inicio, ¿sí? Si yo no hago bien este diagrama, ¿sí? Si yo no hago bien este diagrama, todo lo demás está mal y sin sentido, ¿verdad? Porque al final estos signos, aunque no les parezca a ustedes importantes, sí lo son. Sí, porque recuerden que al final, una vez que han llegado a esto, es decir, que ya tienen el vector, ya tienen la magnitud y la dirección, uno siempre debe hacer esto, ¿sí? Trazas el sistema y no sé, según lo que te haya salido, no sé, tú trazas acá y dices, ok, esta es la fuerza resultante y esta es su dirección. O de pronto te salió negativo y estaría acá la fuerza resultante. Entonces tú dirías dirección, fuerza resultante. Pero nunca vas a llegar a esto si no has analizado esto y esto. Entonces, ejercicio que no tenga estos signos claramente no es correcto.